un panel en el que también participarán algunas de las personas que ya han visto, por ejemplo, como Alejandro Echeverry, también Dolores Beistegui, directora general del Papalote Museo del Niño, quien me gustaría compartirles que además tiene una destacada trayectoria de más de 27 años en el desarrollo conceptual y dirección de proyectos en el ámbito de las artes, la cultura, la radio pública y la promoción del comercio y la inversión. Fue directora general del antiguo Colegio San Ildefonso, encabezó la dirección general del Instituto Mexicano de la Radio, destacando por la reestructuración de la programación y la creación de la primera radio ciudadana mexicana. También nos acompañará como parte de este panel Jorge Wolpert, arquitecto, director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Nos acompañará también Mariana Orozco, en representación del licenciado Edgar Olaiz, abogado, director general de Rescate de Espacios Públicos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y también nos acompañará en el panel Daniel Feldman. Me alegra mucho poder presentar a Daniel. Daniel es arquitecto, egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá. Actualmente se encuentra como becario Fulbright, cursando una maestría en diseño urbano en la Universidad de Harvard. Fue consejero de la Presidencia de la República de Colombia durante 2010 a 2013 en el programa de parques educativos y representante de Architecture for Humanity Colombia. Les damos la bienvenida con un aplauso y esperamos disfruten de este panel. Bueno, buenas tardes. Después de las pláticas de hoy, que todas de algún modo pues, nos han dado una mirada panorámica desde sus puntos de vista, que de algún modo nos quedan como complementos, quizá que nos permiten componer un mapa todavía más amplio. Y me quedo un poco con la idea de que lo que estamos planteando era más sencillo de lo que nos pensamos. Alejandro nos habló de la complejidad de la transformación de la ciudad de Medellín, nos habló de movilidad, nos habló de conectividad, nos habló hasta de topografía, la complejidad de esas quebradas de Medellín, nos habló de violencia, de inseguridad, de lo difícil que fue echar a andar la transformación de la ciudad y cómo desde infraestructuras de transporte, infraestructuras culturales, negociación con la comunidad, etcétera, etcétera, se fue dando una transformación. Pero finalmente lo que vemos son parques, bibliotecas llenos de niños. Es decir, el tema, la tarea, la complejidad de hacer una ciudad con esa topografía tan difícil, con esos índices de violencia que conocemos cuando era la capital mundial del narcoterrorismo, resulta que ha generado unos parques que no sé, quizás sin estar pensando en los niños como primeros clientes, lo que nos da es la transformación de una ciudad absolutamente amable para los niños con el resultado de esas transformaciones. Tulín nos habló también de las contradicciones, las complejidades, las dificultades de entender cómo proceder para tener buenos espacios públicos. Sin embargo, empezó a rescatar algunos ejemplos casi gloriosos de la arqueología moderna reciente en la Ciudad de México, lo cual nos hizo ver a algunos que lo que ya dábamos por una especie casi de ruina de esos parques en estado de medio decrépitos, que con una pequeña arregladita tendríamos no solo unos parques que funcionan, sino que hasta serían así como de una cierta arqueología, casi como un pequeño monumento arquitectónico, ¿no?
un poco vintage. Pudimos ver también con Grant todos esos ejemplos en el que progresivamente iba descalificando todos esos esfuerzos de los playground especializados para niños, encerrados como en jaulas para niños, sobreprotegidos, todos los problemas que eso genera, y nos enseñó cómo con un par de troncos bien puestos teníamos también un buen lugar de encuentro para los niños. Y en fin, en el caso de la última plática que hemos tenido de Nadine, digamos, todos los índices altamente preocupantes, ya aterrizados en un contexto como el de aquí, veíamos a este barrio de Nueva York casi como una versión elegante de algunos de los que tenemos aquí, en el que, salvo por el clima, que es, digamos, mucho más rudo, habían unos espacios, digamos, relativamente adecuados, hasta cierto punto, para los niños. Yo me pregunto, en todo eso, y hoy que estamos aquí en un museo que es un espacio de experimentación, es un lugar de entretenimiento, es al mismo tiempo no un sustituto de la escuela, pero sí un lugar de aprendizaje, es dedicado a los niños. Me pregunto, y no me lo pregunto solo hoy, sino que me lo pregunto muchas veces paseando por la ciudad con mis hijos, ¿hasta qué punto tenemos que pensar unas ciudades con lugares especializados, lugares para niños? Es decir, hubo algo muy, a mí me pareció muy lúcido de la plática de Grant, cuando dice que a truly friendly city is a children friendly city. Es decir, cuando una ciudad funciona, cuando una ciudad tiene espacios amables, lo es para todos los ciudadanos y evidentemente lo es para los niños. Tenemos que pensar en ciudades o en recintos especializados para los niños, y empiezo pues tal como vamos en ese sentido, Lolita. ¿Tiene sentido hablar de un lugar específico como el Papalote para los niños, o podríamos pensar en un Papalote para todos nosotros? Vaya provocación. A ver, voy a regresar a tu punto ahora, pero yo quiero, si hay un verbo que recogí de todas las conversaciones que hemos tenido, extremadamente retadoras y cada una diferente y muy profundas, es el verbo jugar. ¿Cómo jugar? ¿Cómo no olvidar que el juego es tan importante? Tulin nos hacía ver de manera aterradora como todo un segmento de la población ya no juega. No juega porque por una idea de sobreprotección o de desconfianza del exterior, de lo desconocido, se protegen y por lo tanto cancelan el juego por completo. Y vemos que, y vimos también en la plática de Grant, que el juego, el juego aséptico, ¿no? El juego de plástico, además extremadamente feo, también aniquila por completo la capacidad de despertar la imaginación. ¿Qué hacemos aquí en Papalote? Aquí en Papalote invitamos a jugar e invitamos a niños de la Ciudad de México a no olvidar lo importante que es jugar. Y por supuesto que esta premisa es válida para los niños y es importantísima para los padres, porque quien impide a los niños hacer una serie de cosas son los padres, totalmente, son los adultos, que no los dejan porque no vaya a ser peligroso, porque no se vayan a ensuciar, porque no vayan a hablar con la persona incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, Papalote es un laboratorio de aprendizaje para traer juego, y es un laboratorio para grandes y para chicos, por supuesto. Ahora, Papalote fue pensado para los niños y sí, en este caso creo que tiene un propósito particular. De ahí a decir que la ciudad tiene que pensarse exclusivamente para los niños, por supuesto que no. Y paso el micrófono a Jorge. Muchísimas gracias por
esta oportunidad, sin duda, de compartir con ustedes algunos conceptos, y esta pregunta que haces, pues hay que contestarla directo. Yo sí creo que debe de haber espacios específicos para los niños en las ciudades. Sin embargo, estos espacios pues son lugares en donde ellos pueden convivir, en donde ellos pueden, desde una fiesta infantil hasta un experimento que surgió en México de la ciudad de los niños, ¿no? Que con el sector privado hacen ahí pues una especie de ciudad en chiquito, y entonces los invitan a jugar a los negocios y a jugar a la comida y a jugar a una serie de cosas que han tenido pues no solamente un éxito importante aquí, sino que ya son conceptos que incluso se están llevando a otros países, ese concepto en particular, y que son buenos. México además ha sido un país en donde los niños tienen una participación importante siempre. Aquí hay un grupo de niños que son legisladores pequeños. Aquí en todas las épocas, no estoy hablando de un tema solamente reciente, ¿no? Como los niños triquis, que nos hacen sentir también en todo el mundo con sus logros, y como también desde luego los niños, los chicos que ganan las series mundiales del béisbol, y en México sí tenemos muy presente al niño, y sí creo que sea sanísimo que la ciudad, que es de todos, pues tenga espacios que son para adultos y tenga también espacios que son para niños. Ahora, eso no resuelve el tema, por ejemplo, del derecho a la ciudad que ellos deben de tener. Es decir, sí es, para mi gusto, un tema no resuelto en las ciudades mexicanas, el tema de pensarlas de tal suerte y corregirlas, porque ya no se trata de hacerlas, sino de corregirlas a fin de que pues efectivamente sean amables para los niños. Y sí coincido plenamente con esa visión de que si son amables para los niños, son amables para todo el tipo de población que las habitamos. Por otro lado, los niños, digo, en una ciudad o en un país tan urbano como es el nuestro, este tipo de reflexiones se hace muy importante particularmente, ¿no? Es la región más urbana del planeta, Latinoamérica, y probablemente dentro de los países de Latinoamérica sea México el país con un mayor índice de población que vive en las ciudades. Y esto sin duda alguna nos debe de hacer reflexionar en cómo debemos de generar una forma de que las ciudades realmente inviten a que se vivan por fuera y no por dentro. Sí creo también que la tecnología hace que los niños pues se tiendan a aislarse en general y a preferir el juego electrónico a salir a la calle. Y por otro lado también creo que no les hacemos muy interesante la experiencia de salir a la calle. Y ese sentido es algo que los urbanistas y los arquitectos y los desarrolladores públicos y privados deben de pensar, porque efectivamente el contacto con el mundo externo que pueden tener en la ciudad pues debe de ayudarles también a crecer emocional y también intelectualmente, ¿no? Sí, yo quisiera tomar un poco los comentarios de Jorge Volper antes de pasarle la palabra a Alejandro Echeverry, a propósito de esto que comentas, que en realidad yo sigo pensando que esa ciudad más amigable, esa ciudad más para todos, si la llevamos bien a cabo, ya es una ciudad para niños, es una ciudad para gente adulta, gente con discapacidades, y para nosotros mismos, para poder cruzar la calle sin correr un riesgo tan grande cada vez que lo hacemos. Es un poco en ese sentido, y a propósito de eso quería recordar ese lema que al principio me desorientó mucho, que tenían en Medellín, cuando hablaban de Medellín, la más educada. Yo al principio casi lo entendía como un acto de soberbia, como decir, es que nosotros somos los más educados, ustedes son una bola de analfabetos.
poco a poco fui entendiendo que la idea era decir, la educación va primero. Y es un tema de educación que como ciudadanos avisen, ayuden a indicar que ahí hay un bache, que hay que tapar un bache. Es un tema de educación, conocer pues, unas leyes básicas hasta pues, para manejar y saber que si uno viene por la derecha tiene preferencia que el que viene por la izquierda. Es un tema de educación, todo lo que tiene que ver con ese acuerdo colectivo que significa vivir juntos en una ciudad. ¿Cómo manejaron eso y cómo impactó en el mundo infantil en Medellín la más educada, Cacho? Miquel, como yo soy desobediente, ya te contesto, pero es que me pareció que muy provocadora y como con una trampa pequeña tu afirmación al principio, pero yo creo que tienes toda la razón tienes toda la razón en relación con que después de oír las conferencias o las charlas, de pronto la solución es más sencilla. Yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que es más sencilla y se desprende más del sentido común de ver, seguramente, que una buena ciudad, en principio, es una ciudad de todos. Y es un territorio, y debe ser un territorio seguro para los niños, y que obviamente incluye a los mayores. Pero hoy, con los procesos y las dinámicas que están teniendo nuestras ciudades, eso que es tan sencillo, muchas veces es muy difícil de recuperar. Quiere decir, se requiere claridad y decisión para hacerlo. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño que vivíamos en una realidad distinta de Medellín, o sea, no había empezado toda la violencia, que el territorio de juego nuestro era la calle, la esquina. Nos encontrábamos en la esquina del barrio de la casa todos los viernes por la tarde, jugábamos fútbol contra los jóvenes de los diferentes barrios cercanos, o sea, era una vida muy intensa hacia el exterior de nuestras casas y absolutamente maravillosa. Yo no sé si ustedes tenían aquí los globos, no sé si lo llaman los globos, que son estos globos de papel con una mecha prendida que en diciembre se elevan. No sé si, pues nosotros en nuestra ciudad en diciembre se tiraban muchísimo y ir detrás de los globos en bicicleta era lo más extraordinario del mundo. Yo me acuerdo que encima de la casa, por allá media hora caminando hacia arriba, hacia la montaña, había unas guayabas deliciosas. O sea, y llenas de árboles para montarse uno. Me quebré las manos 2 veces, el diente, aquí estoy partido. y sigo vivo. Y ahí voy un poco a lo que Grant nos decía. Yo creo que el riesgo medido es un tema absolutamente necesario en la ciudad y en los niños. La sobreprotección es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros. Y yo sí creo que la especialización es uno de los problemas más graves que tenemos, porque eso discrimina y destruye relaciones. Y la especialización, y no solo de los niños, tú sabes más como urbanista, la especialización de los usos, que terminan siendo la especialización de las clases sociales, que termina generando fronteras, y entonces nos vemos obligados a producir una serie de espacios protegidos para los niños, como respuesta a un problema estructural. Si lográramos volver a la esencia de las ciudades sencillas, con calidad, con seguridad, pues obviamente que sin ninguna duda un museo como estos es un atributo y un elemento extraordinario, pero el territorio de la ciudad se convierte realmente en el día a día cotidiano más extraordinario de enseñanza y de construir relaciones en ese sentido. Yo creo que por allá va un poco no tenía la lectura de lo de Más Educada, la que tienes o tenías. La primera, pero un poco lo que está detrás de eso, seguramente que todos lo podemos entender distinto, es un poco la educación entendida como una idea de alguna manera paraguas, que abraza muchas dimensiones distintas, que tiene que ver con civilidad, cultura, encuentro, transporte público, pero yo creo que es más sencillo
de identificar qué es lo que hay que hacer, pero se requiere decisiones muy fuertes para hacerlo. Sí, yo creo que en buena medida todas las ciudades necesitaríamos una idea fuerte y que nos permitiera unirnos en ese proceso de transformación. Y aprovecho para decir que creo que yo también traigo unas cuantas cicatrices de aprendizaje, yendo detrás por la calle sin mayores controles en bicicleta y partiéndome en la cabeza. Mariana, desde la SEDATU últimamente he tenido oportunidad de liderar, añado un poco de información curricular porque viene al caso, de liderar un concurso muy interesante, que fue invitar a organismos, no solo arquitectos, urbanistas, organismos públicos, personas a título casi que personal, propuestas que han servido o pueden servir en tanto que proyecto para mejorar nuestras ciudades. Bueno, el tema tenía un título un poco más pomposo, pero fundamentalmente se trataba de eso. Y ahí se hizo también un ejercicio muy riguroso de clasificar cuáles podían ser esos campos de transformación, viendo aquellos que tenían en cuenta temas de movilidad, temas de accesibilidad, temas de género, etcétera. Pero finalmente, después de ver todos los proyectos, quizá también serviría para subrayar lo que hemos visto hoy aquí, que un buen proyecto es el que está considerando a los niños, pero por descontado. Es decir, ya tiene esa accesibilidad universal que va a permitir al abuelito que hasta ahora no podía bajar porque no tenía elevador, o va a tener iluminación suficiente para que no hayan problemas de inseguridad, etcétera. Los proyectos que de algún modo se destacaron más, nos encontramos un poco, y quizá tú podrás comentarlo con más detalle, nos encontramos que si bien estaban catalogados como temas de género, temas de accesibilidad, en realidad eran aquellos que podríamos decir que eran temas para una mejor ciudad para los niños, es decir, servía para todo. Sí, así es, Miquel. Tú hablas de este concurso, pero creo que hay que hacer énfasis que el concurso nace de la necesidad de posicionar una nueva agenda del espacio público en la política mexicana. El espacio público que hemos heredado de Sedesol, para comenzar, pues tenía una perspectiva muy centrada en el parque, en la plaza, y sobre todo con un enfoque de prevención de la violencia, pensando que solamente los pobres son violentos, ¿no? Entonces, ni todos los pobres son violentos, ni todos los violentos son pobres. Y hay que sacar ese enfoque que se le dio al espacio público en administraciones pasadas. Entonces, lo retoma SEDATU, ya no como proyectos solamente de ese parque o de esa plaza, sino como un proyecto para hacer ciudad. Entonces, ¿qué necesitamos para que funcionarios públicos de gobiernos locales, ciudadanos, empresarios, se suben al tren de la nueva agenda en el espacio público? Pues posicionarlos culturalmente, ¿no? Entonces, las categorías de las que hablabas justo responden a esta necesidad de comenzar a hablar de la calle y el espacio público, ¿no? De los museos y el espacio público, de cualquier lugar en donde hay un acceso público. Y contrario a lo que piensa el doctor Wolper, yo pienso que es totalmente contradictorio para una política de hacer ciudad, tener espacios especializados, ¿no? Se me hace tan absurdo como pensar en calles para peatones, calles para ciclistas, calles para transporte público y calles para automovilistas. O sea, yo pienso en la calle como un lugar para todos y pienso en las ciudades para todos. Los lugares especializados lo único que nos llevan es a tener niños jugando a ser consumidores, niños jugando a ser padres, niños jugando a ser lo que quiera que ese espacio temático deje, ¿no? Sin embargo, nosotros como psicólogos siempre nos han dicho que a través del juego el niño crece, el niño se desarrolla
Y creo que por esos tipos de espacios ahora tenemos también adultos tan egoístas, adultos tan poco autorregulados, porque no se nos ha permitido como niños esos espacios en donde nosotros mismos cedemos, en donde nosotros mismos negociamos y nos damos cuenta que le estamos haciendo daño al otro, que le estamos haciendo bien al otro, que se siente bien, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir impulsando esta nueva agenda del espacio público de una manera mucho más integrada para que sí pensemos no solamente en soluciones aisladas de espacio público, de infraestructura para el hábitat, de vivienda, sino un lugar llamado ciudad en donde todas las políticas son integrales, pero al mismo tiempo integradas, ¿no? Entonces, para poder ambicionar a que los derechos de los niños se cumplan, hay que también tomar en cuenta que hay una gran cantidad de niños que no son contabilizados aún y que no nada más en temas urbanos, que en general en derechos humanos tenemos un rezago muy importante. Y si no tomamos esta perspectiva del derecho humano como algo transversal a toda la política que impulsemos, pues vamos a seguir teniendo la sociedad de adultos que desgraciadamente a todos nos ha tocado sentir por la violencia, por la obesidad, por el sedentarismo y pues por un estado en donde la ciudad es la jungla y gana es el que es más fuerte y no el que mejor se adapta ni el que mejor convive. Bueno, una ciudad de adultos y egoístas que iría en contra, digamos, de esa ciudad para todos. Y es cierto, últimamente hemos tenido muchas noticias de que hay también algunos ciudadanos que no son pobres y son malísimos, ¿no? El Lord Audi, toda esta colección de lords que han salido últimamente, ¿verdad? Servirían para ejemplizar esos actos, sí, la Lady, ¿cómo era? Sí. Todos esos actos de prepotencia de ricote con coche. Me alegro tener a dos personas claves de la Secretaría y que no es que estén en contradicción, pero sí denotan que hay pensamiento, que hay ideas y que por tanto difieren y estamos aquí puntualmente también para discutir esas cosas porque de eso se trata, de construir cultura, conocimiento, que fundamentalmente es lo que permite que convivamos en este artefacto complejo, ¿no? Que es la ciudad. Daniel Feldman, que está aquí con nosotros en esta mesa, ausente de la mesa, es no solo lo que nos han comentado en su currículum espectacular, hasta como asesor de Presidencia de Colombia, sino por lo que más lo conocemos, los que tenemos la oportunidad de haber coincidido con Daniel en distintas ocasiones y conocer su trabajo, son algunos proyectos muy específicos de escuelas, iba a decir rurales, pero yo creo que algunas van más allá de rurales, están más allá del cerro, a veces pensábamos que todo era o campo o ciudad, pero algunas de esas están fuera de ese territorio, lugares que llegan a ser escuelas en el que uno no se imagina ni cómo llegaron ahí. ¿Cómo ha sido esa experiencia en relación a generar espacios para niños más allá del orden que podría significar la morfología urbana, el contexto urbano, en esos territorios que si no lo ves casi en una visión aérea no ves ni la comunidad, pareciera que estás en medio de la selva? Pues para nosotros cuando empezamos a hacer estos colegios en estas zonas apartadas, que la razón de ser del por qué están tan apartadas tiene mucho que ver con pues, una historia de violencia en el país que ha generado territorios que no permiten que la presencia del Estado pues, llegue y pueda ofrecer lo que el Estado debería ofrecer. Y terminan otros grupos de poder tomándose estas tierras y manejándolas para su propio beneficio. Conscientes de un proceso de
de intentar cambiar esto y de tratar de firmar la paz que pues, se logró pues, el lunes, y que es el comienzo de un proceso mucho más largo, el gobierno hizo una apuesta por generar presencia institucional en estos lugares, empezando por las escuelas de primera infancia, por los kinders. Y la razón de ser de esto es que era una movida muy eficiente para el gobierno, porque los kinders, como pues un poquito similar a lo que decía ahorita Alejandro, los kinders lo que terminan siendo son una forma indirecta de resolver varios problemas que afectan pues estas sociedades apartadas. En general, pues para ser muy directo, es un tema de violencia y de cuidado a los niños, y son padres que no tienen plata para comer, tienen que salir día a día a buscar cómo le van a dar de comer a sus hijos y necesitan un lugar a donde dejar a estos pequeños. Entonces, pues estas escuelas no solo se volvían un lugar para educar a estos niños que dentro de muy poco van a empezar a enfrentar esta sociedad que los empuja a decidir si están del lado bueno o del lado malo, pero adicionalmente se volvían un lugar donde los padres podían sentir que los niños se iban a estar seguros, mientras que ellos salían a buscar cómo darle pues, el mantenimiento y los recursos y conseguir los recursos para cuidar de estos niños. Esto terminaba, en un principio eso es lo que hacíamos, pero la realidad es que nosotros no podíamos darnos el lujo de hacer una institución que fuera para niños. Y eso amarra un poquito con la primera pregunta. Y tiene que ver con una realidad muy pragmática, y es que la pobreza de nuestro país, sobre todo en estas zonas rurales, no permite que existan instituciones para un uso específico, porque no hay la cantidad de niños para justificarlas, o no hay la plata para justificar invertirla en niños, o no cumplen con ciertos requisitos normativos para poder entregarle estos recursos. Y lo que de poco a poco nos fuimos dando cuenta es que la gran pelea para lograr estas instituciones es cómo convencer que no pueden ser solo para niños y qué otros usos uno puede integrar en estas instituciones. Entonces lo que inicialmente eran estos centros de desarrollo infantil que iban a ofrecer educación y seguridad y alimentación para estos niños y el tiempo para que los padres trabajaran, en realidad terminaban volviéndose centros comunitarios con unos usos a deshoras, que permitían que los papás de salida a trabajo pararan a dejar a los niños en el centro y desayunaran con los niños, y se generaba este momento que era muy importante en el proceso de criar a los hijos, que es compartir el alimento al comienzo del día, y para los padres ver que los niños comieron y que iban a estar por un rato en un lugar donde iban a estar protegidos. Pero lo que era más interesante era al final del día, cuando el papá volvía o cuando le pedían a la abuela que lo recogiera o a la tía que lo recogiera, hacíamos que la zona, digamos, el espacio de arte de estos centros se volviera un espacio de arte para la comunidad, y lo programaba la misma institución que manejaba la educación de los niños, programaban los talleres para que por la tarde se hiciera arte con los niños y el familiar que lo recogía, o hacíamos unos cines, o hacíamos una plaza donde el recoger al niño no era un tema de entrar al colegio y agarrarlo de la mano y sacarlo, sino que los profesores esperan afuera en la plaza, en el espacio público, la llegada de los padres para que los padres se tengan que ver entre sí y ver cómo los niños se despiden. Entonces el tema de construir estas escuelas rurales, en verdad lo que terminó volviéndose fue un tema de construir ciudad, y construir ciudad a partir de una arquitectura específica que tenía que negar su uso durante ciertas horas para permitir que su uso funcionara durante otras. Me parece sumamente interesante esto que planteas, que una escuela tenga que no necesariamente negar su uso, sino ampliar su programa. Alejandro Echeverri esta mañana también comentó la importancia que era de abrir las escuelas, esos lugares protegidos con rejas. Lo importante era quitar precisamente esa reja para que fueran ciudad. Y en ese sentido creo que todo apunta, un poco todas las ideas coinciden en que el entrecruce de usos, el entrecruce de necesidades es lo que nos va a dar una ciudad no solo más compleja,
sino más universal, más apta para todos los tipos de ciudadanos, que obviamente incluye a los niños. En ese sentido, yo me preguntaría, ¿qué podemos hacer desde instituciones como esta para extrapolar esos límites, para salirnos? ¿Cómo podríamos hacer para tener un papalote, no necesariamente que se meta sobre el periférico, ¿verdad?, pero para que sea un papalote que salga más a la ciudad o que de algún modo deje que la ciudad penetre, que la ciudad entre más al papalote? Yo creo que el reto, uno de los retos con los que nos quedamos, por lo menos Mariana y yo, es conectar Papalote al otro lado del mundo, es decir, a la estación de metro Constituyentes. No, Constituyentes, Constituyentes. Y esta es una tarea que este museo lleva 24 años pendiente. Es decir, el acceso a este museo es un acceso discriminatorio, en efecto. Eso hay que decirlo desde un principio. Este museo se accede muy fácilmente en coche, se puede acceder en bicicleta con ciertos retos, como algunos usuarios lo podrán decir, a pie muy difícil y en transporte público prácticamente imposible. Y el metro está a tiro de pájaro a 40 metros. Entonces nos quedamos con ese reto porque ya es inadmisible y necesitamos sumar voluntades y acciones para lograr hacerlo. Y esto implica desde una señalización adecuada hasta una serie de intervenciones no muy costosas, pero que requieren de voluntad, de tenacidad para poder hacerlo. Es indispensable que este museo esté muchísimo mejor conectado, en el sentido estricto de la palabra, con su entorno y sea muy fácilmente accesible. Como quizás sepan, estamos ya por iniciar la construcción de otro museo en Iztapalapa, donde parte del proyecto plantea una gran plaza pública, mucho más grande que el vestíbulo que tenemos aquí, gran plaza pública, donde hubo un debate para saber si esta plaza tuviera que estar cercada o no, porque pues hay violencia en Iztapalapa y qué tal si la violencia pudiera llegar a ser de tal magnitud que pudiera deteriorar nuestras instalaciones. Decidimos, y yo fui la primera en pugnar por una plaza abierta y que pudiera conectar. Necesitamos un puente peatonal digno de ese nombre para conectarnos con la comunidad y desde el metro Constitución del 17 hacia este resto de Iztapalapa. O sea, ahí hay dos retos muy específicos que vamos a implementar desde este momento. Sí, sin duda es un reto que se tendrá que hacer no solo con la SEDATU, sino con la delegación, con el gobierno de la Ciudad de México, con la autoridad del bosque de Chapultepec, con la asociación de vecinos, con la agrupación de papás de niños con discapacidad, con la fundación de veteranos de la construcción del metro de la Ciudad de México, y seguramente después de unos 8 o 9 trámites se podrá señalizar. Pero francamente es una tarea que nosotros con algunos de los alumnos de centro de la maestría de ciudad tuvimos oportunidad de mapear, de trabajar sobre eso, y de verdad que ya saben, en los proyectos uno siempre mapea alrededor de una estación de metro y dice, bueno, el área en el que uno puede llegar a cualquier lugar cómodamente caminando es un ratio de 500 metros. Cada país le varía, pero es alrededor de eso, 400, 600 y demás. Aquí nos dimos cuenta que no llegábamos a los 200 metros y que además no hace falta construir nada, ya está mal, pero está. Hay un puente de vértigo, como explicaban muy bien algunos niños esta mañana, pero está. Se podría ampliar, podría ser más amable, pero esa infraestructura está. El metro está.
y fundamentalmente estamos hablando de un tema de señalización y algo nada menor, que es de seguridad. Porque sí hay problemas, digamos, de algunas áreas que sí dan miedito. O sea, no solo de iluminar, sino también de garantizar esa seguridad. ¿Cómo podríamos empezar a trabajar en toda esa mitología tremenda que sospechamos? ¿Cómo podríamos desde la SEDATU empezar a acercar el papalote a la ciudadanía de a pie? Bueno, quisiera primero hablar más en términos generales, porque creo que sí el papalote pues es obviamente icónico y sí, sin duda, que su conectividad pues tendría que ser mejor y la solución efectivamente pasa por muchas instancias. Pero también es importante mencionar en este foro que la zona en la que nos ubicamos, en la que se ubica el papalote, pues es una zona muy céntrica de la Ciudad de México. O sea, el Valle de México y su mancha urbana pues se extienden hacia zonas que no tienen nada que ver con lo que nos rodea, a varios no metros, sino incluso algunos kilómetros, si tomamos esto como un centro, ¿no? Y que en esas zonas alejadas, sí de la Ciudad de México, pero además de manera muy acentuada en las demás ciudades del país, tenemos principalmente viviendas y calles. Y a la SEDATU le toca trabajar para que esas ciudades dormitorio, esas zonas que son urbanas, pero que no tienen ni la infraestructura, ni los servicios, y efectivamente tienen una población que, como bien se comentaba, pues cada vez más tiene la necesidad de que papá y mamá trabajen, y entonces efectivamente el tema de la niñez y dónde está la niñez y qué tipo de atención tiene la niñez se hace muy, muy relevante. Y en ese sentido, la tarea que ha hecho la SEDATU, la línea que hemos seguido, pues es el de dialogar con todas las autoridades. Es decir, estas realidades no las podemos esconder porque ahí están en todas nuestras ciudades, y la mejor manera que hemos encontrado de resolverlas o de resolver pues algunas de ellas es cuando encontramos esa otra voz que se quiere sumar a arreglar esos problemas. Y esa otra voz siempre son instancias públicas, instancias civiles, instancias privadas en algunas de las veces. Y creo que los proyectos en donde mejores resultados hemos obtenido ha sido en donde esta sinergia de actores se pone de acuerdo y entonces comenzamos un proyecto. Los espacios públicos, como bien mencionaba Mariana, que se están desarrollando actualmente, pues parten de comités participativos, valga la redundancia. Y esta participación ciudadana es la que ha hecho que los proyectos realmente pues, tengan un resultado de mayor éxito en cuanto a su adaptación, en cuanto a la apropiación que hacen las personas de estos espacios. Y de la misma manera, otras estrategias, no voy a explicarlas todas, pero tenemos una red de ciudades sustentables en donde ha habido una enorme suma de acciones que supera con mucho las capacidades presupuestales que tienen nuestros programas y que precisamente se han dado a partir de que nos sentamos con los distintos actores y generamos las mesas y los espacios transversales en donde se toman definiciones. Yo estoy realmente convencido que, para regresar al inicio de este comentario, sentados todos los actores que mencionaste y otros que pensemos que deban de participar, se va a lograr hacer esto, porque es algo en lo que pues tanto quienes tienen la responsabilidad de dirigir y conducir las actividades tan bonitas y desde mi perspectiva necesarias que se desarrollan aquí, como desde luego las autoridades públicas y la gente que visita Chapultepec y que visita esta zona, pues tienen el derecho a acceder de manera más fácil al museo, y es extraordinaria la idea de conectarlo con el metro. Y estoy convencido que
que en estos espacios transversales, en donde se sientan todos, se tomarán las decisiones para que eso ocurra pues, en el tiempo menor posible. Bueno, interacción y diálogo, parece que por ahí va, un poco y redundando en lo que tú comentaste esta mañana, Alejandro, ese puente fantástico, más allá de la forma que construyeron ustedes entre Andalucía y la Francia, era eso, fundamentalmente. Es lo que necesitamos hacer ahora aquí. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cómo empezaron ese diálogo? ¿Cómo tenemos que destrabar esa conectividad, esa permeabilidad, que tengamos más ciudad aquí, más papalote en la ciudad? Miquel, yo creo que tiene, o sea, hay una posibilidad muy amplia que puede derivarse en múltiples estrategias y programas distintos. Si uno lo analiza desde el punto de vista, llamémoslo físico, urbano, desde el punto de vista de la accesibilidad, la transparencia, yo no conozco exactamente bien el entorno del museo, pero cuando uno piensa que el exterior y el interior tienen que convertirse en puntos de encuentro efectivamente útiles y de alguna manera y que construyan de alguna manera relaciones, aunque Papalote, como en muchos casos muchos de nuestros museos, inclusive el Jardín Botánico de Medellín, que es el parque público más visitado de Colombia, tiene un control en los accesos en relación con los horarios, o el Museo Explora, no todo el museo es abierto, porque existen zonas controladas a las cuales hay que pagar de alguna manera, pero hay un porcentaje de otras áreas y de otros programas y de otros espacios de recreación que generan un perímetro de integración completo con la ciudad. O sea que tanto la transparencia desde afuera y la interacción del museo, estoy hablando ya desde el punto de vista más, llamémoslo arquitectónico y urbanístico, como todo el espacio que rodean de alguna manera algunos de estos equipamientos, son desarrollados con el propósito de generar y producir espacios públicos de encuentro y hacerlos mucho más amables en ese sentido. Programáticamente, yo creo que programáticamente también hay una agenda amplísima, o sea, si uno concibe una agenda programática que no se limite a los límites del propio espacio del museo, sino que empiece a generar acciones, papalotes móviles, espacios de cine, dijéramos generar diálogos, conversaciones y otro tipo de encuentros y de acciones con los vecinos o en otros lugares de la ciudad, entiendo yo con el nuevo papalote que se va a construir. Seguramente, y no me estoy refiriendo a Papalote, estoy refiriéndome en general de alguna manera a estas situaciones. Entonces, con la pregunta que tú hacías, nos lleva también un poco a la primera pregunta, de que a veces las cosas más evidentes, que son más evidentes para el sentido común, muchas veces son las que tienen mayor impacto. O sea, estos eran dos barrios juntos, que históricamente han sido juntos, separados por una cañada, una quebrada, que por la historia de Medellín se convirtieron en territorio de ilegalidad de grupos distintos. Y eso fue generando durante muchos años llamémoslo una prevención y una reacción de temor en ese sentido. Pero sin la violencia o con la violencia, lo más lógico es que las personas del barrio La Francia necesitaban un puente para llegar a la estación de Metrocable. Lo que pasa es que ese puente era muy simbólico por esa carga histórica que yo estoy mencionando, y entonces se hace de alguna manera, de una forma y con una estética, pero también con mayor ambición de generar un punto de encuentro con los niños, parques de juegos, como un proyecto inicial de recuperación del riesgo y las viviendas de riesgo que están localizadas en la quebrada. O sea, tenía otro tipo de derivaciones. Pero mientras más transparentes y porosas hagamos las ciudades y los espacios de las ciudades, y van a ser más incluyentes. Lo que pasa es que estamos viviendo en un momento histórico, es lo que hablábamos al principio, estamos viviendo en un momento histórico
que tiene una fuerza descomunal hacia la especialización, hacia la especulación inmobiliaria, hacia el encerramiento. El modelo económico en el que estamos, y no son ustedes ni nosotros solamente, nos lleva a ciudades que están completamente destruyendo esos espacios de integración. No es que sea imposible hacerlos, pero entonces ahí es donde está la decisión pública, la política pública, los actores sociales, para revertir eso. Se requiere una decisión muy fuerte, seguramente. Bueno, y digo lo último, que ahora, uno de los mayores problemas son las preconcepciones. Medellín ha mejorado, en Medellín seguimos teniendo inseguridad, pero es completamente distinta a la de hace 15 años o 20 años. Pues a mí en mi casa con mi señora, que vivimos en este tema, ella también trabaja en estos asuntos, para mí es una lucha que mi hijo pueda salir a la calle y coger el bus. Quiero decir, los amigos de mi hijo, las familias de los amigos, el entorno, todavía tenemos una preconcepción que en áreas de la ciudad que hoy son mucho más seguras, los niños corren un riesgo al salir. Y la realidad es que la ciudad es más segura en muchas partes, no estoy diciendo en todas partes. Entonces, revertir eso, ese cambio psicológico, también es un esfuerzo muy grande y se requieren acciones simbólicas para eso. Pero muchas veces los problemas no existen en realidad, son todavía tendencias y preconcepciones y lecturas que nosotros tenemos. Claro que no estoy diciendo que las ciudades sean seguras, pero muchos de esos problemas son mucho menores de lo que nos imaginamos. Mariana, ¿cómo ves desde tu posición, desde la gestión pública, que se puede construir puentes, que se puede hablar de porosidad, que se puede hablar de universalidad, de transparencia, cuando sentimos ruido más de, como decía Alejandro, de especialidad, también sentimos hasta ruido de muros, ¿no? ¿Cómo desde la gestión pública se puede revertir eso o se puede participar en ese proceso? Pues yo creo que nuestras ciudades requieren políticas públicas serias, ¿no? Hemos jugado a hacer política pública de ciudad y no en vano es hasta esta administración cuando existe un ministerio para hacer ciudad, ¿no? SEDATU es una institución nueva y le está costando fortalecerse, ¿no? Sin embargo, poco a poco vamos incidiendo y además la creación de este ministerio va acompañada del interés de autoridades locales, porque el modelo de hacer ciudad pues ya no les sale, están gastando más en ofrecer servicios hacia la periferia, ¿no? En mitigar problemáticas que van surgiendo por el modelo de ciudad que estábamos haciendo. Entonces ha sido muy interesante ver cómo los gobiernos locales, cuando escuchan el discurso de la SEDATU, dicen, sí, me suena, ¿no? Pero no nada más los gobiernos locales, también los empresarios, también los ciudadanos. Entonces, creo que a lo largo del día hemos visto cómo si queremos hacer ciudad para todos, si queremos hacer ciudades para los niños, tenemos que comenzar a ver al otro que se especializó en algo y que yo soy bueno para especializarme en otra cosa y comenzar a trabajar de manera intersectorial y quizá transsectorial, ¿no? Yo estoy realmente optimista. Hace unos años, yo soy psicóloga social y todo el mundo se me quedaba viendo con una cara de ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? Porque estaba entre ingenieros y arquitectos. Sin embargo, ahora cada vez veo a más personas, no en vano, el equipo del licenciado Lais tiene una gran cantidad de profesiones en su equipo y lo veo con mucho gusto, ¿no? Que nos falta mucho camino, pues nos falta mucho camino. Yo creo que la política pública seria requiere en todo momento, uno, presupuesto, ¿no? No podemos hablar de hacer ciudad si no le destinamos dinero. Toda política pública sin presupuesto es demagogia. Entonces, desgraciadamente el siguiente año presupuestal, SEDATU tiene el 33% menos de lo que tenemos ahora en el 2016. Y no va a haber bolsa federal que pueda hacer ciudad por todas las transformaciones grandes que requerimos, ¿no? Entonces tenemos que hacer concurrencia de recursos y comenzar a hablar de esta intersectorialidad también a nivel gobierno.
Entonces, salud, ¿qué tienes para las ciudades? Semarnat, ¿qué tienes para las ciudades? Banobras, y hacer proyectos que pues son complejos, pero que sin una bolsa común no van a poder salir. La segunda cuestión diría que son las capacidades técnicas de los gobiernos locales, de los que estamos hablando de hacer ciudad, y de la capacidad que tengamos de poder sumar al ciudadano en este discurso que hasta ahora es técnico, pero pareciera que todos estamos de acuerdo con el hacer ciudad. Sin embargo, cuando llega un proyecto a la dirección, y me lo va a decir el equipo encargado de revisar proyectos, vemos espacios públicos que no tienen accesibilidad con diseño universal, vemos espacios públicos que están enrejados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó si ya estábamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces hay que fortalecer muchísimo esas capacidades técnicas. Por otro lado, el marco normativo. Si queremos hablar de asociaciones público-privadas, de este equipo de gobierno delegacional de la Ciudad de México, de la Federación, pues hay que preparar un marco institucional y normativo. Ya nos decía Tulín esta mañana que no existe en la Ciudad de México un área especializada que se encargue, más allá de la AEP, ¿no?, pero de estos temas. Entonces, institucionalmente y normativamente tenemos que fortalecernos. Y por último, yo hablaría mucho de la información. Si hago énfasis en la niñez, está mucho más conectada, que no quiere decir por eso informada, pero cada vez vemos a los niños con el celular, con la tablet, con muchísima información en sus manos, ¿no? Entonces, y que se está generando. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar toda esa información que ya se está generando, dejar de hacer estas encuestas carísimas de origen-destino y bueno, que solamente pagamos 4 millones cada que nos la piden, y comenzar a utilizar la información, darle seguimiento, crear indicadores para que realmente nos diga si la política pública que estamos implementando va bien o si nos detenemos y la volvemos a reprogramar para alcanzar ese objetivo que nos hemos puesto todos como sociedad. Bueno, ya antes de pasar a darles la palabra a ustedes, Daniel, después de esta vuelta creo que todos hemos coincidido en darte un poco la razón cuando nos hablabas de hacer una escuela que no sea escuela, sino que sea mucho más, que sea un espacio para la ciudadanía. ¿Cuál podría ser tu punto en este sentido? ¿Qué podrías añadir ya en términos mucho más urbanos como el que estamos planteando desde aquí, desde esa área como de centralidad metropolitana donde estamos, a la hora de extrapolar esos límites y que tengamos un papalote ciudad y una ciudad papalote? Creo que lo único que yo podría aportar, que pues es a partir de mi corta y muy rural experiencia, es enfatizar esta idea que decía ahorita Alejandro de los puntos de encuentro, y es que a la escuela ser más que una escuela, lo que se volvió fue un punto de encuentro, y el gran éxito que tuvo eso fue que traía con sí mismo un gran sentido de seguridad para todos los usuarios. Y creo que eso finalmente era la búsqueda y de cierta forma es como un hilo conductor en todo lo que hemos dicho ahorita, que pues hay temas de inversión, hay temas de capacidad, hay temas de complejidades urbanas, pero hay algo que tiene la capacidad de congelar absolutamente cualquier proceso y cualquier pensamiento y cualquier deseo, que es la inseguridad, y congregar personas con intereses comunes tiene un poder muy grande, y eso fue algo que nos dimos cuenta. De hecho, uno de los grandes hallazgos que tuvimos fue en una de estas escuelitas que hicimos en el desierto. Le pusimos paneles solares y se volvió el punto de conexión de celular de toda esta comunidad migratoria, y al hacer eso logramos que el centro de salud lo reabrieran, logramos que la escuela, el colegio que quedaba al colegio de mayores, abriera su cancha de fútbol los fines de semana, y se volvió un punto de encuentro donde los diferentes como niveles y intereses se juntaban. Entonces el tema de Papalote abierto a la ciudad, yo creo que es un poquito el deseo
de tener, no necesariamente Papalote abierto a la ciudad, sino la familia, encontrar un espacio frente a lo que hoy en día puede ser Papalote, mañana puede ser algún otro edificio, algún otro centro de reunión, pero incluso lo que está pasando hoy yo creo que es muy significativo en el sentido que somos un grupo de no niños y no niñas en un museo de niños y niñas conviviendo perfectamente durante el día con una cantidad, creo, ¿cuántos son? 2.000 niños cada día, correteando para arriba, para abajo. Por más profesores y padres que haya, es imposible controlar a 2.000 niños y se logró, nadie salió herido, nadie salió con traumas mentales y pues somos estábamos mezclados y se podía. Entonces pues creo que es un proceso, pero es una posibilidad. Simplemente hago una anotación a algo que dice Daniel muy sencillo y es ese sentido de utilidad. O sea, el ejemplo que estabas mencionando de los paneles solares es un tema muy sencillo, o sea, se convirtió en un punto de encuentro porque solucionó algo necesario en el día a día de las personas. Entonces, a veces uno trata de inventarse muchas cosas, pero si uno encuentra esas conexiones de utilidad y de diversión, pero que realmente no es que sean forzadas, sino que respondan a necesidades, seguramente habrá un espacio, llamémoslo, de innovación y de muy amplio en ese sentido, pero esa imagen de esas celdas solares en el desierto, en el norte de Colombia, me imagino, pues bueno, es porque les servía para cargar los celulares, ¿no? Sí, es un buen ejemplo y creo que también, como nos acaba de hacer ver Daniel, el hecho que nosotros estemos aquí ya es un síntoma de que se está entretejiendo Ciudad y Papalote. Van ustedes, ¿quién tiene alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta? ¿Está abierto alguna queja? Bueno. ¿Alguna crítica? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Salgado, maestra del Instituto Politécnico Nacional y pues presente y agradecida por la invitación de algunos amigos de la SEDATU para venir. Gracias nuevamente y públicamente por organizar esto, Miguel, y gracias pues a todos por congregarnos, ¿no?, en un espacio que deberían de ser tan frecuentes, la verdad, porque en lo personal pues me motivan, ¿no? Los que tenemos la responsabilidad de estar al frente de gente que se está formando, pues sí necesitamos mucha motivación y esto es mucha motivación. Y pues eso es lo que quiero poner sobre la mesa, ¿no? A su disposición, no sé, en mi caso 3.000 alumnos, 3.000 jóvenes que se están formando para ser ingenieros arquitectos, que son mentes que están ahí resolviendo problemas académicos que sí son útiles y son teóricos, pero sería maravilloso que estuvieran pensando sobre cuestiones reales, concretas, y que estuviera sirviendo eso pues a la sociedad que tanto necesita de gente que esté pensando en la ciudad. Muchas veces las personas que están tomando decisiones, pues no hay tiempo, o sea, yo he estado así en momentos de decisión y de gestión, no tienes chance, el papel, la llamada, esto, la movilidad, o sea, no hay chance de estar pensando y generando soluciones. Los jóvenes tienen el tiempo, tienen la pasión, la ilusión, tienen muchas cosas para resolver, ¿no? Y como mi escuela, estoy segura que todas las escuelas están a las órdenes para que juntemos eso con la necesidad de resolver en ciudad, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas y muchas gracias por la oportunidad. A ver, ¿qué mano? Ahí atrás. Pues sí, es importante, como decía la maestra que acaba de hablar, a lo mejor tener becarios, arquitectos o de urbanismo que hagan su servicio social en ese sentido. Otra de mis inquietudes, y esto va directamente a la directora del Papalote, es este Papalote contempla el poniente de la ciudad. Hay acceso, como dice usted, por el metro. Ajá. Se está haciendo uno en Iztapalapa. Se está cubriendo la parte poniente y oriente de la ciudad. ¿Qué pasa con la parte norte y sur? Aparte,
la cuestión de la desigualdad social. ¿Qué tanto acceso tienen los niños para entrar aquí? Hay un costo. Gracias por su pregunta, maestra. Papalote tiene un programa que se llama Papalote para Todos. Está contemplado y aquí vienen muchísimos niños que no tienen recursos patrocinados por empresas. Hay un formato y tenemos un área que se dedica a atenderlos, pero tanto aquí como en Iztapalapa como en Cuernavaca, donde también tenemos un museo, tenemos ese programa para que ningún niño que quiera visitar Papalote y que no tenga los recursos para hacerlo, lo pueda hacer. ¿Una más? Buenas tardes a todos. Yo soy profesora de educación preescolar. No tengo idea de lo que es la arquitectura, para nada, pero tengo muchas ganas de que todos los niños que yo tengo cada año, que ahorita en este año ciclo escolar tenemos 274 niños en Coajimalpa. Hemos venido muchas veces aquí, yo soy fan del Papalote, siempre vengo a los festivales del maestro, siempre estoy metida aquí en todo. Hoy estoy sorprendida porque es una actividad totalmente diferente para mí. He aprendido muchas cosas, amo Colombia, ¿no? No tenía idea de todo lo que hacen, ¿no?, en otros países, y creo que es muy rico para nosotros aquí que podamos poner en esos jardines de niños federales, que no tenemos recursos, que el gobierno no nos apoya, que la SEP no permite la entrada a muchos de estos proyectos, ¿no? Aprender un poco y poderles llevar a los niños un poco de todo esto, crear con padres de familia justamente, con la comunidad, porque de las delegaciones tampoco tenemos apoyo, digo, y no es una queja, lamento, pero sí es importante, ¿no? Venir, sacar, tener muchas ventanas para poder llevar a esos niños lo que pues sí requieren, ¿no? Y que muchas veces no tienen los medios económicos para estar aquí, pero lo que decía el chico colombiano también, ¿tu nombre, verdad? ¿Sí? Daniel. Dani. Hay centros sociales, se podrían hacer para que esto se permitiera, ¿no?, en las delegaciones, porque dentro de las escuelas la SEP no permite, pero que no entre ni nadie, o sea, tienen que llevar el papel de autorización de todo mundo para que pueda entrar alguien, no dejan que haya patrocinadores, no dejan nada, pero yo creo que en centros sociales de todos esos barrios, de todas estas colonias que hay en todos lados, decían las barrancas y todo esto, por aquí, por el sur hay muchísimas. Entonces podrían hacer muchos puentes para conectar a toda esa gente, ¿no?, que está ansiosa de aprender, que no tienen ni la menor idea que existen tantas cosas, esos niños que están alejados. Entonces, bueno, pues hay muchísimas propuestas, yo estoy muy contenta, la verdad agradezco y siempre estoy metida en todo, me encanta, los felicito a todos, qué bueno que pudieron estar aquí para que conociéramos todos muchas cosas que a lo mejor no teníamos ni la menor idea, y ojalá que el gobierno, que la SEDATU de verdad sí trabaje en eso y pueda abrir muchos espacios para la convivencia, ¿no?, para tratar de lograr esos propósitos que tenemos en las escuelas, ¿no?, en el área de convivencia, por ejemplo, para evitar todo esto de la violencia, ¿no? Felicidades y ya, quítenme el micrófono. Gracias. Bueno, sin duda alguna no debes de decir perdón por decir que vas a mencionar una queja, para nada, maestra. Eso es justamente lo que la gente tiene que hacer, hablar, decir. Cuando se trata de la ciudad, lo que tenemos que hacer es escuchar las voces. Y efectivamente lo que mencionas, pues tienes toda la razón, que habría que estar teniendo los conductos y los esquemas para que pues los niños que a lo mejor hoy no tienen acceso a venir, puedan venir, en el caso del Museo Papalote, pero también en las zonas en donde están, tener acceso a lugares de recreación, a vivir la ciudad de mejor manera. Es algo que tiene que suceder, y desde luego la SEDATU estamos totalmente pues enfocados a ello. No es una tarea sencilla la de conciliar muchas voluntades, y sin embargo es más fácil de lo que parece. Cuando hemos celebrado estas reuniones multisectoriales o transversales,
y al principio de una reunión que parece que va a ser muy larga porque tienes a la autoridad local que trae una idea, tienes a la autoridad estatal que a lo mejor trae también otra idea, a la sociedad civil, a la academia, y la verdad es que sí, en un inicio de esas reuniones, y lo digo, pues me lo confieso, como funcionario, piensas, híjole, a lo mejor va a ser complicado llegar a una solución. Y resulta que acaban siendo a lo mejor a veces reuniones más pequeñas que las que luego tenemos para resolver cosas administrativas, más cortas en tiempo y que realmente sí es el camino, la construcción a través de decisiones que se consultan de manera transversal y que involucran a la mayor cantidad de voces posibles. Y desde luego sí, en la SEDATU pues tenemos muchos vínculos con otras, con diversas instituciones educativas. Tomamos la palabra del Instituto Politécnico Nacional para con los ingenieros arquitectos y encantados de platicar y ver cómo se pueden sumar estos jóvenes también a algunas de las tareas en las que estamos involucrados. Sí, como dice Daniel, gracias Lolita por organizar un espacio abierto. La excusa es los niños, que todos hemos sido niños, o sea, no es como le estamos resolviendo el problema a los niños, sino es un continuo, ¿no? Y nos toca vivir los años que sea, y a veces nos toca un rol, jugar, y otros a veces estar preocupados porque los niños sigan jugando y que nosotros como adultos sigamos teniendo una calidad de vida urbana que evita lo que nos presentó nuestro colega de Escocia, en que ya los niños no juegan, porque todo se ha cosificado. Es una conversación que todo el mundo conocemos, ¿no? Ya vivimos en un mercado sobrevendido y todos los espacios públicos ya están cosificados y secuestrados por el mercado. Y entonces tenemos que seguir siendo humanos, sensatos, y salirnos un poquito de esa gran trampa de lo fácil, de lo ya hecho. Entonces, si tú ves un celular que trae un programita, pues ya no estás haciendo nada, ¿no? Eres un espectador, ya no eres un actor, ya no construyes un futuro, ¿no? Entonces, la construcción del futuro yo creo que es el propósito de lo que hace el Museo del Niño, porque está trabajando con la materia prima original todo el santo día. El laboratorio que nos enseñó Lolita esta tarde fue fantástico, porque es con las manos en la masa. Eso es lo que debemos de hacer. Lo que tú hiciste en las escuelas es espectacular, porque es entender el problema de la seguridad es porque el entorno era inseguro, y el entorno es inseguro porque hemos prohibido, y hemos prohibido el uso de drogas. Entonces, si prohíbes, todo se vuelve más complicado y entonces yo lo quiero tener. Entonces, esa cadena infernal que todos los países latinoamericanos como proveedores a los países sajones como consumidores de una conversación del siglo XVII, no es una conversación nueva. Entonces tenemos como países, y me da un enorme gusto que la SEDATU esté presente con la palabra más importante de Secretaría es territorio, y luego hablamos de eso. Pero en el territorio mexicano, nosotros tenemos que recuperar nuestro territorio como una ciudad, como un espacio en donde vivimos los que lo ocupamos, no defendernos de quienes quitan los espacios. Es un poquito lo que tenemos que lograr. Entonces, el gobierno federal, a través de este pequeño foro, debe de seguir insistiendo en que tenemos que despenalizar las drogas, porque es un problema que le ha causado una guerra civil infernal a Sudamérica. A nosotros no hay ni qué decir, ¿no? Y no podemos seguir construyendo ciudades en rejas. Entonces hay camionetas más grandes, cada vez todo está más bloqueado, y eso es la verdad de las cosas. Entonces podemos hablar de una manera encantadora sobre los niños y los parques, etcétera, pero la verdad cotidiana es que no hay manera de cruzar la calle, porque la gente tiene miedo. Entonces, como bien dices, el revertir la psicología del miedo, pues es nuestro rol. Los arquitectos estamos muy metidos en esto, los biólogos están muy metidos en esto, los sociólogos están muy metidos en esto, pero lo tenemos como conversaciones en grupo. Y claro que siempre tenemos la razón, pero transforma la realidad. Ese es un problema largo que se está haciendo, y esta generación está tomando otra vez control de las cosas, yo creo, porque probablemente para el año 2000 ya fue una crisis de la ilegitimidad del abuso. En 2008 se cayó el sistema financiero y todavía no nos damos cuenta. Hoy quebró Deutsche Bank. O sea, tenemos un problema monumental adentro, y es una magnífica oportunidad para decir, a ver,
¿A dónde estamos yendo con este sistema? No estoy criticando el sistema capitalista de ninguna manera, estoy hablando de las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder las tenemos que enderezar hacia unas relaciones que sean mucho más humanas. Y el urbanismo es un muy buen ejemplo porque casi todos vivimos en el mismo lugar. O sea, tenemos un espacio ya muy concentrado, 75% de la población de este país vive en ciudades y pues es el laboratorio. Entonces, en cierto sentido, retomando para cerrar con lo que dijo Miguel, pues sí podemos hacer un papalote de las ciudades, porque digo, desde la vista, manera poética, el papalote es un espacio donde se conversa, se tienen niños, se juega y se hacen las cosas. Eso es lo que debe hacer la ciudad. No es hacer museos el papalote, es hacer espacios abiertos donde las cosas pasan. Gracias. Había una última pregunta. Hola, buenas tardes. Jessie, socióloga. Más que nada, yo tenía como la observación, hace muchos años era mucho más fácil acceder a este lugar, porque el transporte público podía salir desde Chapultepec y te traía hasta acá. Ahora, de verdad, veo con mucha tristeza que un taxi me tenga que traer hasta la entrada del papalote y que la única manera que pueda venir es por el metro. Entonces, más que nada, es una gran tristeza que ahora el papalote sea más excluyente. Mira, lo lamento oír esto no rebasa por mucho mi autoridad, depende de la autoridad del bosque. En efecto, el acceso a papalote es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, ya lo dijimos, creo que queda como tarea pendiente y hago aquí el compromiso de ponerlo en la mesa y juntar los actores. Había dado una última palabra, pero hay 3 preguntas más. Si son breves, pues tratamos de darles ese tiempo a las 3. Gracias. Soy Erendi Arroyo, coordinadora de Desarrollo Social en Techo México, en Ciudad de México. Bueno, primero sí agradezco mucho el tema porque el derecho a la ciudad es algo que ya no es tan nuevo y sin embargo todavía existe como mucho desconocimiento, es algo que no está comúnmente conocido, ¿no? Y el hecho ya ponerlo como en el término de las niñas y de los niños que siempre son como menospreciados o que no se entienden incluso como ciudadanos, ¿no? Que nada más son como parte de, pero son a los que hay que proteger o a los que hay que aislar o a los que hay que entretener. Entonces me parece como muy interesante este enfoque. Ahora, algo importante que me parece es, no sé, nos llamó mucho la atención, bueno, vengo con todo mi equipo, la parte que mencionan de que es como, uno, el papalote es muy céntrico. Más allá de que esto no es tanto así, y que al final, bueno, nosotros trabajamos en asentamientos humanos irregulares. Esto implica muchas veces como la parte periférica de la ciudad. Entonces, esto no puede considerarse como ya fuera de la ciudad, porque es todavía parte de la mancha urbana, ¿no? Y cómo esto, o cómo estos lugares, cómo estos niños siguen siendo ciudadanos, siguen teniendo esos derechos y no pueden ejercerlos de alguna manera. Ahora, también sería un error nuestro achacarle todo como a papalote. La verdad es que no conozco un solo niño que no quiera venir al papalote, pero entonces, ¿en qué estamos o cómo podemos resolver o subsanar el hecho de que existe esa falencia, esta falta de lugares donde pueda haber esos puntos de encuentro? O sea, sí, que haya un papalote en la ciudad, pero no solo uno. Cómo buscar más alternativas que nos hacen falta para tantos niños y que el papalote no es suficiente. Gracias. Había aquí otro comentario y el último acá. Rápidamente, buenas tardes. Soy Verónica Galván, soy educadora también, soy maestra de preescolar. No se escucha. Soy maestra de preescolar y también pasé por las aulas de arquitectura en la UNAM. Entonces son 2 temas que me interesan mucho y quisiera hablar de 2 cosas, ¿no? La primera es la accesibilidad, que nos centramos en el papalote. También soy originaria de San Miguel Chapultepec y ahora para nosotros es muy difícil atravesar para ir al bosque. Yo me acuerdo cuando éramos niños nos atravesábamos en bicicleta, en patines,
y era un lugar, era nuestro jardín, ¿no? Ahora yo veo que los niños exactamente están con su tablet, están con sus cosas, no van al bosque, que lo tienen ahí enfrente, porque no es únicamente un problema del papalote, es un problema del bosque, es un problema de los parques que se han hecho viejos, que se han hecho que están descuidados. O sea, no es solo hacer nuevos espacios, es recuperar espacios y hacerlos accesibles. Y lo otro es, sí, yo digo sí, estoy de acuerdo con usted, lo siento, sí a los espacios de los niños, sí a los espacios de los niños, agrandémoslos para los grandes, démosle oportunidad. Yo entré a trabajar en 1969 y como educadora nosotros dábamos clases a los papás, nuestros jardines de niños estaban abiertos para la comunidad, como directora dábamos clases también a los papás, hacíamos campañas de salud, abríamos esas escuelas para muchas cosas como ustedes, aunque no estuviéramos en el cerro, aunque a veces también me tocó en el cerro, ¿no? Entonces yo digo sí a los espacios para los niños. Gracias. Ya, rápido nada más. Quería abonar un poco a lo que decía Nadine, que es un tema que me preocupa mucho, cuando ella hablaba de la experiencia que tienen los niños del espacio y se percibía como un gran centro comercial, ¿no? Voy de aquí a comprar tal, a comprar acá y allá, y una experiencia que yo tengo de la ciudad, porque he vivido aquí toda mi vida, es cómo se le ha ido comiendo la iniciativa privada, las corporaciones, básicamente, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle a Mariana si va a haber alguna, o sea, a partir de la SEDATU, ¿no? Si van a frenar en algún momento esa voracidad, ¿no? Porque sí siento que se está robando el espacio público y yo que soy del norte de la ciudad te lo puedo decir, todos mis amigos y yo siempre tuvimos que salir de donde vivíamos porque en el norte lo único que se pone son plazas, ¿no? Centros comerciales y cada vez hay más. Entonces me parece que hablar del espacio público siempre tiene que empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a robarle o más bien exacto, a rescatar ese espacio de las manos de esta gente que pues la verdad lo único que quiere es ganar y ganar y nosotros no ganamos nada, porque entonces, como decía Nadine, los niños crecen para convertirse en consumidores, ¿no? Y sé que es el sistema en el que estamos, pero me parece que esto es lo importante de estas reuniones, ¿no? Como a partir de ahí, ¿qué influencia podemos tener en ellos y en la sociedad? Y esto con el tema del espacio público, ¿no? Gracias. Bueno, con este bombardeo de ideas, comentarios, propuestas, quejas, creo que estamos demostrando que pusimos leña al fuego como para que subiera la temperatura, se siente que hay neuronas hirviendo, difícilmente vamos a poder concluir como tal. Yo me atrevería a decir que lo que han quedado en la superficie, digamos, de todo ese proceso son algunas ideas clave, algunas ideas que tienen que ver con compartir, con crear cultura, con pensar en una ciudad más amable que obviamente esté enfocada a los niños y las niñas y que eso de algún modo va a ser una ciudad mejor para todos nosotros. Quiero agradecer la participación de todos los ponentes y pues sobre todo pues también a los convocantes, a la SEDATU, al Museo del Niño Papalote y darles la palabra a Jorge por parte de SEDATU y a Lolita por parte del Papalote para que cierren el evento. Muchas gracias. Bueno, ha sido un día intenso, un día apasionante. Yo creo que ya toca organizar el simposio número 2, ¿no? Ya. Realmente no. La agenda está abierta, todos la tenemos que escribir. Esta ciudad de México y la ciudad en general requiere de la participación de todos y esto creo que era el propósito de este simposio, poner en la mesa grandes temas con los conferencistas de la calidad que tuvimos hoy. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much, Grant and Nadine. I don't know if you are around, but thank you very much. Thank you. Yeah, okay, thank you. Y de veras, muchas gracias a todos ustedes. Nos quedamos con muchos temas para reflexionar. Se va a publicar una memoria de este día, de esta jornada,
Todas las conferencias se van a publicar, así que esperemos que pronto. Le toca a Arquine hacerlo y Arquine trabaja muy rápidamente. Lo tendremos antes de fin de año, así que lo tendrán disponible tanto electrónicamente como físicamente muy pronto. Muchísimas gracias. Realmente felicitar a mis compañeros aquí en el panel por unas intervenciones que, además de llevarnos también hacia nuestra niñez, Alejandro, comentabas cómo te pegabas de chico, y yo creo que aquí en la Ciudad de México, donde también yo tuve la fortuna de crecer como niño, viví esa misma realidad que era salir a la calle. Yo vivía en la calle de Amores, antes de los ejes viales, y caminábamos hasta la glorieta, que es de la glorieta Riviera, que antes era un parque, antes era una glorieta pues jardinada, y ahí es en donde incluso hacíamos las actividades del kinder en la tarde, es decir, en la mañana estábamos en el kinder y en la tarde íbamos ahí los amigos a jugar, y a veces hasta también las maestras. Sí se tiene que recuperar la ciudad, y además de congratular a Miquel y a mis compañeros en el panel, pues desde luego felicitar las intervenciones que tuvieron, De verdad, en Sedatu sí nos quedamos principalmente con eso, con lo que nos han comentado. Siempre es un espacio el de comunicarnos, pues el que aprendemos a hacer mejor las cosas, y la Sedatu tiene una gran responsabilidad, y pueden tener la confianza de que tendrá siempre las puertas abiertas a este tipo de comentarios, a crear espacios en donde se puedan recibir de mejor manera, dialogar por la ciudad, dialogar por los niños, y recuperar desde luego para todos lo que es de todos, efectivamente. Pues muchísimas gracias a los panelistas. Tomaremos nota todos los presentes. Nos quedamos con la tarea de revisar estos aspectos y todo lo que se ha comentado el día de hoy. Para clausurar este evento, llamamos al escenario al doctor Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Desarrollo Urbano y de Vivienda. Muchas gracias. Una aclaración, no soy doctor. Al que sí es doctor, y voy a llamar aquí al escenario, es al doctor Cebadúa. Si nos puedes acompañar, mi querido doctor. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Pues creo que ha sido una gran experiencia a nombre de la Sedatu, de la secretaria Rosario Robles, a nombre de mis compañeros, el doctor Cebadúa, quien es el oficial mayor y que ha tenido una participación muy importante, porque cuando las cosas se hacen se requiere voluntad y recursos, ¿verdad? Muchas veces. Y la verdad es de que hemos hecho un gran equipo junto con Jorge Wolper, encabezado por la secretaria Robles, y siempre el dinamismo de la directora del Papalote Museo del Niño. Y la verdad de las cosas es de que esta nueva agenda urbana, este debate que se está dando en toda Latinoamérica, en todo el mundo, específicamente en México, quiero compartirles que venimos del Senado de la República, y nos da mucho gusto que el día de hoy los senadores hayan aprobado en el Pleno del Senado la nueva ley en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Este es un gran paso, porque toda esta discusión que hoy se ha dado, este debate, este intercambio de experiencias que tenemos con otros países, este trabajo conjunto que tenemos con la academia, este trabajo conjunto que tenemos con otros órdenes de gobierno, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, congresos locales,
el propio gobierno de la República, pues obviamente tiene que ver con esta nueva agenda urbana que en efecto, desde que se creó la SEDATU, como Mariana lo expresó, ha sido un esfuerzo del presidente Peña para poner enfrente lo que debe de ser esta nueva agenda y poder orientar políticas públicas en favor de lo que aquí se ha dicho. 8 de cada 10 mexicanos, casi, vivimos en zonas urbanas y todos demandamos calidad de vida. Todos demandamos en estas áreas geográficas hacer valer nuestros derechos. Y en ese sentido hay una verdadera apertura para dialogar, discutir, debatir, y estamos ciertos que desde el gobierno de la República no somos dueños de la verdad. Estamos también aprendiendo en esta nueva tarea que es construir ciudad desde muchos ámbitos. Es una gran tarea de todos, desde el poder público, desde la academia, pero fundamentalmente desde la sociedad civil. Creo que es muy importante que este ejercicio que hoy se acaba de dar en el Museo Papalote, el Museo del Niño, se replique como se está haciendo, se haga a nivel internacional como vamos a Hábitat 3 dentro de pocos días, donde se discutirá la nueva agenda urbana y esta nueva agenda nos permita a todos tomar decisiones muy positivas. Yo dejaría ahí mi comentario y sí le pediría al doctor Cebadúa, a nombre de la secretaria Robles, clausurara este simposio internacional. Muchas gracias. Muy bien, pues les pido si se ponen de pie y solo me toca a mí, a nombre de Rosario Robles, titular de la SEDATU, declarar clausurado este seminario que la SEDATU ha organizado junto al Papalote en el inicio de una relación que esperamos siga siendo tan fructífera como ya lo ha sido en este inicio. Muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a los que están aquí desde muy temprano en la mañana y nos acompañaron durante todo el día. Los invitamos a visitar la zona de Mi Ciudad dentro del museo y también a un pequeño cóctel cortesía de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Papalote Museo del Niño. Muchísimas gracias y esperamos volver a verlos aquí y en los múltiples espacios que seguiremos generando para vivir una ciudad extraordinaria.